Nuestro país vive situaciones difíciles en muchos aspectos, pero hay uno del que no se suele hablar mucho. Hola, soy Diego Ortega y vengo a argumentar por qué el racismo en México apela a los estereotipos de raza que se tenían en el colonialismo, lo cual, al estar inculcado en las personas, fomenta el odio en la sociedad y evita el avance del país. Sin embargo, para hablar de algo, primero hay que tener una definición clara del concepto. El racismo se define por Gaceta UNAM como el trato desigual, exclusión o restricción de derechos en un sistema social estructural y una forma de pensar, sentir y actuar que jerarquiza a las personas según características raciales, creando desigualdad y un sentido de dominación. Para comenzar, debemos considerar que los estereotipos raciales siguen profundamente arraigados en la sociedad mexicana y que afectan directamente la vida de muchas personas. Estos estereotipos no son solo ideas aisladas, sino creencias que influyen en cómo percibimos a los demás y en las oportunidades que estos demás reciben. Por ejemplo, en México, las personas con la piel más oscura suelen tener menos oportunidades debido a los prejuicios asociados a su apariencia. Como señala el CONAPRED en el 2020, estos prejuicios generan desventajas reales en ámbitos como el trabajo, la educación y el trato social. Los datos muestran que la realidad es innegable. Los estereotipos no son solo inofensivos, sino que afectan a la vida de las personas, siendo ideales marcados en ellas. Asimismo, al asociar características físicas con habilidades o valores, generas una discriminación, igualdad y odio. Por lo tanto, el racismo no solo existe como una opinión y ya, sino que es una práctica que impacta directamente en la sociedad. Además, esto no es solamente una cuestión actual, sino que tiene raíces históricas y muy profundas. El racismo en México proviene del colonialismo y sigue presente en la actualidad. Durante la época colonial, el sistema de castas clasificaba a las personas según su origen y su color de piel, otorgándole privilegios a algunos y limitando a otros. Este sistema no solamente organizaba la sociedad, sino que también justificaba la desigualdad. Aunque hoy ya no existe de una manera formal, manteniendo estas creencias se han transmitido de una generación en generación, manteniendo los estereotipos que aún afectan la forma en la que pensamos y sobre todo en la que actuamos. Es decir, que el racismo actual es una continuación de ese pasado. No es idéntico, pero sí es algo heredado. Por eso sigue siendo un problema muy difícil de erradicar. Tercero, y finalmente, debemos entender que el racismo no solo afecta a los individuos, sino al desarrollo del país en general. La discriminación racial limita las oportunidades de millones de personas, especialmente en comunidades indígenas, afrodescendientes o de raza negra, quienes presentan mayores niveles de pobreza y menor acceso a servicios básicos y trabajos debido a la discriminación. Esto sigue, y esto significa que no todas las personas parten desde las mismas condiciones, lo que crea una desigualdad estructural. Esto da a entender que, cuando una parte de la población no puede desarrollarse plenamente, el país entero se va a ver afectado. Se limita el progreso social, económico e incluso el progreso cultural. En consecuencia, el racismo no es solamente un problema moral y ya, sino que también es un obstáculo para el crecimiento de México. En conclusión, el racismo en México tiene raíces históricas en el colonialismo, se mantiene a través de estereotipos y sigue generando una desigualdad en la actualidad, y demasiados problemas, afectando tanto a las personas como al desarrollo de la sociedad mexicana. Por ello, es fundamental reflexionar sobre nuestras propias actitudes y cuestionar las ideas que hemos aprendido. México no puede avanzar si las ideas de hace años siguen presentes en sus habitantes. Y tampoco puede avanzar si no nos informamos bien. El cambio empieza con acciones pequeñas, respetar y no reproducir los prejuicios. Si queremos una sociedad más justa, debemos empezar por reconocer el problema y actuar en consecuencia. Muchas gracias por su atención, soy Diego Ortega López y esto fue una propuesta para reflexionar sobre el sutil racismo mexicano y la importancia de generar un cambio para la sociedad de nuestro país. Muchas gracias.